Amigos de Viviendo tu Mundo al 100, bienvenidos a un programa más. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema muy relevante durante este mes. Adrián, Fanny y Osvaldo nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Aquí estrenándome en el programa. Bienvenida, Fanny. Qué bueno que estés, ¿Verdad? que formes parte del equipo. Ya, bueno, en otras cápsulas seguramente ya vieron cómo Fanny se presentó a formar parte de nuestro equipo. Yo estoy muy contento de estar aquí, muy contento también de que hayas aceptado la invitación, Osvaldo, porque se me hace un tema de lo que vamos a platicar hoy, y sobre todo para quienes nos puedan estar observando y viendo ahí en esos primeros segundos o minutos antes de que se les acabe y empiecen a subir en las redes sociales, ¿no? Hoy vamos a platicar de autismo. Evidentemente es un tema demasiado amplio como para que brevemente podamos abarcarlo todo, ¿no? Entonces, a lo mejor aprovechando que recientemente, el 2 de abril, se conmemoró el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, es que decidimos abordar este tema. Pero, bueno, es algo muy complejo, muy amplio, ¿no? Pero bueno, para eso está aquí Osvaldo y él nos va a apoyar. Osvaldo trabaja pues ahora sí que en diferentes campos clínicos, entonces mejor si tú nos ayudas diciéndole a la gente qué haces, todo el tiempo que llevas trabajando, todo eso para que los demás sepan. Bienvenido. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y por abrir estos espacios en los cuales podamos conversar de diferentes circunstancias que le toca vivir a las diferentes personas, ¿no? Hoy nos toca hablar de autismo, algo que para mí es un placer y que me dedico a ello desde hace ya 14 años, ¿no? Wow. Entonces, yo soy psicólogo por formación y por convicción. Me dedico a trabajar con población autista desde que egresé de la carrera. Entonces trabajo en la parte de detección de la condición autista y otras condiciones del neurodesarrollo. También trabajo en la intervención terapéutica y principalmente en la difusión del tema del autismo. Pues Osvaldo, bienvenido. Gracias. ¿Qué te parece si entramos en materia? Platícanos un poquito, en realidad, ¿a qué se le considera autismo? Ya que no, ¿cómo poder explicarlo un poquito este término? Ok, bien. El autismo es una condición de vida. Entonces, la persona se gesta, nace, vive, desarrolla toda su vida y muere siendo autista, teniendo autismo. Entonces, no hay estas cuestiones de que es una enfermedad o que es algo que se les va a quitar o que es parte de su personalidad. No, es una condición que hace que tengan retos a nivel cognitivo, retos a nivel comunicación, retos sociales, retos conductuales, que hacen que finalmente transiten su vida de una manera alterna a la que vive la gran mayoría de la población. Oye, y platícame algo, antes de que ustedes pregunten, yo estoy así, Ya estaba yo a punto. Algo que me gustaría que pudiéramos aclarar es si realmente el autismo se desarrolla, se detecta o a cierta edad alguno presenta o hay factores que hace que se presente en ti o realmente está innato en tu ser. Sí, es innato. No hay momentos en los cuales se va a desarrollar autismo o se detona el autismo. No, Exacto, se se detona. nace siendo autista, teniendo las características autistas, se nace con ello. Que pasando el tiempo y dependiendo de los retos que vayas teniendo en tu vida, se van a ir acentuando las características de autismo, ¿no? Entonces, probablemente a un chico se le pueda detectar al año y medio, pero también hay personas adultas que, dependiendo de sus retos laborales, sociales, cognitivos, pues se le detecta también, pero no significa que se le detectó a edad adulta, no, se le detectó O sea, sí se le tardíamente, detectó, pero no es que se le haya desarrollado o presentado en ese Es algo momento. que siempre ha tenido. Sí. Entonces, Ok. cuando nosotros hacemos detección en personas adultas, tenemos que hacer un bagaje de todo lo que ha pasado en su vida, desde edades tempranas hasta edades cercanas a su Su edad, ¿no? comportamiento, Desde sus su relaciones. socialización, a lo mejor platicar con amigos, con jefes, con novios, novias,
no sé, ¿no? La Tenemos misma que familia, platicar con la familia, evidentemente. evidentemente, sí. Que yo creo que es bien importante a lo mejor resaltar que estamos hablando de neurodesarrollo, ¿no? Y que como así nos lo dice Osvaldo, o sea, tomar en cuenta y que a lo mejor eso también es algo que hay que tener como muy en cuenta. En muchas ocasiones no es algo visible, ¿sí? En muchas ocasiones, y estoy casi seguro que a lo mejor hemos convivido con personas que tengan rasgos o que a lo mejor puedan estar dentro de todo esto, que a lo mejor valdría la pena abrir ahí un paréntesis y no sé si me ayuden en eso, porque también los términos han ido cambiando, ¿no? Y en su momento autismo, si eres o no autista, el espectro autista, el trastorno generalizado del desarrollo, Asperger es no o sí es autismo. O sea, todas esas que la verdad terminan enredando y genera que en muchas ocasiones pues no nos quede claro cómo manejarnos, Es ¿no? más confuso. Es más confuso, ¿no? Pero que a final de cuentas estaríamos hablando de que a lo mejor no es algo que físicamente se llegue a manifestar como algo que podamos identificar, porque bueno, hasta todo eso es algo bastante complejo, todo el proceso del diagnóstico, pero que entonces hace que la persona pueda tener estas características en la forma, a lo mejor como de codificar la información que está recibiendo, ¿no? La codifico de manera diferente, luego entonces voy a responder de manera diferente, pero no sé cómo voy a hacer eso. Coloquialmente se dice que el cableado cerebral de la persona autista es diferente Sí. Ok. a la norma, ¿no? Entonces es una explicación coloquial Sí, es una para, bonita metáfora, una bonita imagen. sí, claro. Entonces esa parte es la que nosotros podemos como identificar. ¿Qué ha pasado? A lo largo de la historia se han cambiado, se han actualizado Claro. las situaciones de los Y libros, las los manuales, definiciones las y todo. definiciones. Entonces se han puesto atrás muchas cosas que generaban discriminación dentro del mismo espectro, ¿no? Por ejemplo, esto del síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento o autismo, eh, típico, clásico, autismo de Kanner, se dejó de decir en 2013 para llamar a todo el espectro autista, ¿no? Trastorno del espectro autista. Hoy se está pugnando para que se quite la palabra trastorno y se pase para una condición del Condición. espectro Condición autista, autista. ¿no? Pero entonces ya todos entrarían, ¿no? Ya Sí, no, ya ya no hablamos no, de que tiene Asperger o tiene no, este tipo de autismo, es autismo. no, es autismo en general. Ok. Que se tienen diferentes retos personales, individuales para cada persona. O sea, realmente la clasificación sería por los retos que vive cada Sí, uno. Oye, platícame, y hablando precisamente de retos, ¿cómo podemos nosotros identificar a una persona que tiene autismo? Y no solamente identificar, sino cómo yo puedo ayudarlo a sentirse más cómodo en el tema social, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? eso es aquí tendremos también un tema muy amplio, pero como sociedad, en primero debemos de dejar de juzgar la vida de las demás personas, ¿no? Cada uno de nosotros transitamos la vida pues como podemos, ¿no? Como podemos y las circunstancias que nos rodean nos hacen tener más o menos dificultades o oportunidades de éxito, ¿no? Y con lo que nos tocó también. Sí, O sea, claro. o sea, con lo que nos tocó vivir también, que en el caso de ellos también tienen esta Sí, claro. situación. Entonces eso hace que nosotros no tenemos por qué juzgar al que está enfrente de nosotros porque le tocó vivir con alguna condición extra en su desarrollo, ¿no? Entonces, primero eso, o No sea, juzgar. no juzgar, Ok. eliminar etiquetas, ¿no? Ah, esta persona es un tontito o es un berrinchudo o no se quiere comportar, etcétera, ¿no? Caprichoso. O es un caprichoso o es un maleducado o la mamá es una desobligada que no lo atiende, O ¿no? todo lo contrario, sobreprotectora, Exacto. por eso se comporta así el Sí, niño. y entonces debemos de dejar a un lado esas etiquetas como sociedad de, bueno, la mamá está haciendo su papel y muchas veces incluso nosotros como terapeutas le decimos, no, hay que ignorar esas conductas, ¿no? Para que se vayan Claro. erradicando. Entonces no es que sean desobligadas o que no estén atendiendo a su hijo, sino que están siguiendo las recomendaciones de Están los siguiendo terapeutas. instrucciones y un papel que les toca como mamás. Sí, entonces Y que están aprendiendo también, que eso es importante. Correcto. dejar de etiquetar a las familias o a las personas que vemos de enfrente como o sea, peyorativamente, ¿no? Involucrarnos, eso es algo también importante, ir conociendo, ir leyendo, no solo ver mi realidad y saber que esa es la que existe, ¿no? Sino saber, tener en cuenta que existen diferentes realidades y que todos podemos tener
o ser parte de estas diversidades, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿Cómo nos leer, podemos informarnos. involucrar? Además de leer, ¿qué más puedo hacer? ¿Hay Pues asociaciones a las sí, que me puedo hay acercar? asociaciones, hay especialistas, hay escuelas que nos enseñan de esto, ir buscando. Claro, es muy difícil que te involucres en un tema que pues, simplemente Te o es no ajeno. conoces, es Que es ajeno, ajeno, no te impacta de que forma no te directa. impacta, entonces es muy difícil, ¿no? Pero saber que existen realidades alternas a la tuya y que Y ser empáticos. esas realidades están bien como la misma vida que te tocó a ti vivir, ¿no? Ok. Que yo creo que esa parte es bien importante y ahora que hablabas de estas diferentes manifestaciones y también pensando en lo que representa para para las familias, vamos a decir, como este peregrinar para poder llegar a un diagnóstico, porque estamos hablando aquí de personas que ya tienen un diagnóstico, pero bueno, para llegar a ese punto puede pasar Correcto. muchos años, quizá personas que no tengan acceso a profesionales donde puedan recibir como este tipo de Y aproximaciones. es hasta una tortura Claro, el camino hacia la detección. sí, Es una tortura. El año pasado hice una plática de el camino que viven las personas para llegar a la detección y finalmente a un diagnóstico, ¿no? Desde que pasan por eh, niños que pueden ser sordos, hasta médicos que te dicen no pasa nada, pediatras que te dicen, ah, bueno, va a crecer y se va a desarrollar normal, no pasa nada. Maestros que te obligan a buscar ayuda, em, etcétera, ¿no? Es un largo sí. peregrinaje, y que muchas veces muchos especialistas no están tan formados, o sea, no son tan especialistas como Sí, pudieran serlo, ¿no? y que justo a lo mejor en esta parte, como preguntaba Luis hace un momento, creo que la mayor preocupación o a lo mejor como lo que todos quisiéramos saber es decir, oye, ¿qué veo yo a lo mejor como sociedad para poder decir o para poder manejarme de cierta manera? Yo creo que es algo bien complejo, yo creo que como sociedad no nos toca hacer diagnóstico, ¿no? Correcto. Yo creo que esta parte decide reconocer, identificar y aprender a tolerar. ¿No? De que van a haber personas que sean diferentes a mí, personas que tengan, y no solo hablando de la condición, ¿no? O sea, De que tengan todo. opiniones, comportamientos, costumbres completamente distintas a la mía y que eso no está mal, ¿no? Y yo Claro. creo que, volviendo al punto de lo que yo decía hace ratito, pensaba también en que a lo mejor muchos de nosotros convivimos con personas que tengan alguna de estas características del espectro autista, pero como desgraciadamente la sociedad, incluso de las familias, entre que este peregrinar o lo que hablemos, o que en muchas otras generaciones, bueno, no sé ustedes, pero pues yo ya no me cuezo en el primer hervor, ¿no? Pero sí en el segundo. En el segundo ya, soy bien, ¿no? No nos tocó y que a lo mejor dentro de las familias muchas veces pasaba eso, ¿no? Mi hijo tiene alguna condición diferente y entonces enseguida le colocaban la etiqueta de enfermito y automáticamente ahí lo excluían de cualquier otra Lo situación, ¿no? aislaban. Lo aislaba. La familia lo aislaba. Pero lo que se me hace más grave es que también para los otros niños, o vamos a decir como el grupo de pares, ¿no? Pensando yo en esos años noventas, De juventud. de juventud, que bueno, decías, oye, este chavo es diferente a mí, no sé qué tiene, nadie me explica, entonces, pues, o sea, hoy en día como adultos, o sea, yo no sé cómo comportarme y no entiendo lo que puede representar una condición de este tipo, ¿no? Algo que yo hablaba hace una semana, me entrevistaron, hace unos días me entrevistaron, por el Día Mundial del Síndrome de Down y hablamos de eso, ¿no? De la discriminación que existe, no solo para las personas que tienen síndrome de Down o tienen autismo o tienen alguna de estas condiciones, sino, como sociedad no nos hemos puesto en los zapatos de las familias, la misma familia no se ha puesto en los zapatos de la persona que está viviendo con su condición alterna, entonces eso genera que pues vayan estas burlas, vaya esta sociedad discriminatoria, vaya esta sociedad que le tiene miedo a la diversidad, Sí. ¿no? Porque Miedo. estamos hablando de que todos experimentamos la vida de una manera única. No Ujú, es la misma vida que tú vives, que yo vivo, que tú vives, que claro. aquí viven, ¿no? Todos tenemos una vida única y estas diferencias hacen que seamos una sociedad rica,
¿no? Entonces esa parte es la que nosotros tenemos que abrazar a la diversidad. Y hoy por hoy se habla de diversidad funcional, ya no se habla de discapacidad, por ejemplo, Exacto. ¿no? Entonces eso es lo importante Y también, son ir términos más conociendo. amables, Claro, menos s- discriminativos, menos excluyentes. Inclusivos. excluyentes, Ujú. porque luego el miedo, lo que pasa con la sociedad y con la gente, lo que no conozco me da miedo, y Así lo que me es. da miedo, mejor lo hago a Le un huyo. lado. Lo hacemos a un ladito, que alguien más lo resuelva, no es mi problema. Entonces, hijo, no juegues con tu amigo el rarito. ¿Por qué? Porque no lo conozco, porque no Claro. sé. Entonces, esa discriminación aumenta. A lo Claro. mejor un poquito de educar en tolerancia, respeto, todo lo que nos pudiera acercar a entender empatía. Justicia al final de cuentas, que es algo de Correcto. lo que nosotros hablamos. Ya, o sea, la diversidad funcional ya no habla de respeto, de integración o de inclusión, sino de justicia. Una Sí. justicia social en la que todos podamos tener accesibilidad conforme a las habilidades que tenemos y no con las discapacidades que todos tenemos. No, no mirar a mi discapacidad, sino mirar mi potencial O y mi ser capacidad justos. de poder incluir. Claro. Claro, ¿y tú qué opinas entonces de las escuelas inclusivas? Porque hay la escuela clásica, donde el niño que tiene cualquier situación, la que sea, que no encaja con la norma, no tiene cupo en este lugar, porque no tenemos los medios, las áreas, los especialistas. Pero hay otras escuelas que sí, tenemos una educación, como decías, en justicia, donde hay cualquier tipo de situación diferente, donde hay los especialistas, donde podemos trabajar con ellos. ¿Tú estás a favor de escuelas especializadas o escuelas inclusivas? Bueno, ahí existen las escuelas. Afortunadamente, la ley nos protege a todos, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación y por lo tanto, si yo llego a la escuela que escogí como papá, y te digo, sabes que quiero que mi hijo entre aquí, tú como escuela a lo mejor vas a poner tus peros y necesidades y demás, pero lo tienes que, a- o sea, darle acceso. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la educación, ¿no? Pero sí hay, o sea, algo que nosotros hablamos en la terapia es decirle a los papás de, ¿sabes qué? Tenemos que buscar escuelas que sean incluyentes en el sentido de que nos permitan trabajar en equipo, Correcto. ¿no? En el que uno como especialista o que tiene más conocimiento de las condiciones, pues nos dejen trabajar con ellos. Hay un departamento de psicología, psicopedagogía, y que podamos hacer los acercamientos curriculares pertinentes para que el niño pueda tener éxito, ¿no? Sí, también dependiendo de la condición, que puede ser un poquito más severa, más angustiante, pues sí, también canalizarlos hacia una institución donde sabemos que va a lo mejor llevar una currícula completamente alterna, no, a lo mejor no le vamos a enseñar que es historia universal, pero sí va a llevar, no sé, cocina o va a llevar algún Algo más taller. funcional y Sí, práctico. Ok. sí, entonces las dos opciones son correctas, pero también depende de cada caso. De cada familia. Y sí, Ok. Justo, yo creo que eso es bien importante y a lo mejor como una de las cosas que digo, ahora antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría como resaltar el que más que pensar en etiquetas y más que pensar en esa persona tiene autismo o no, o sea, no olvidar que debemos de enfocarnos como en las habilidades que tiene y no dejar de ver a Juan, a Pedro, a Isabel, a Laura, ¿no? Y que en muchas ocasiones creo que a final de cuentas lo que nos puede proporcionar esta manera de cómo comportarnos frente a alguien diverso, ¿no? Pues en muchas ocasiones es preguntar, ¿no? claro, Y que a lo mejor decir, oye, papá de Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Que es como lo que de alguna u otra forma pudiera beneficiar, no solo para que yo como adulto pueda responder, sino para que también con otros niños, pensando que yo tuviera hijos, yo decirle a mis hijos, mira, Pedro es así, ¿no? Y que entonces esto permita que entonces podamos verdaderamente abrir y romper esa rigidez que la verdad es que los adultos la mayor parte del tiempo, ¿no? Siempre Sí, tenemos la culpa, ¿no? Los sí. adultos siempre somos los rígidos, los de los costumbrismos, o sea, como todas estas cosas que alejan y que en muchas ocasiones, entonces, verdaderamente poder flexibilizarnos en este sentido, creo que es lo que pudiera beneficiar para esto y para otras sí, situaciones, y ¿no? algo que también hablamos en terapia es que como familia se tienen que empoderar de la condición, Claro, ¿no? Y si
no sé, tienen algún acontecimiento en algún contexto no cuidado, como puede ser un súper, un centro comercial, etcétera, pues hablarlo y decir, mi hijo está teniendo una crisis conductual, sensorial, y vamos a hacer esto, ¿no? Porque siempre va a Sí. haber el juicio y alguien se te puede acercar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ujú. Bueno, mi hijo tiene autismo, está teniendo una crisis sensorial, estamos trabajando en ello, muchas gracias, ¿no? Y Claro. empoderarse de la condición significa el poderlo hablar, Sí. poderlo decir y poder llegar contigo y decir, ¿sabes qué? Mi hijo está con esta condición, que es algo que también me preguntan mucho cuando doy el diagnóstico, me dicen, oye, ¿y se lo debo decir a mi familia? Claro, no pasa nada, ¿no? Ujú. Entonces, no solo a tu familia, a tus amigos, a tu vecino, porque mientras más conozcamos, mientras más nos enteremos, más vamos a tener una sociedad justa. Y más nos involucramos, nos sentimos Claro, parte de... Y sobre todo porque es bien importante, bueno, también hablando de de esta justicia y todo este derecho, que la misma persona sepa, ¿no? O sea, digo, en muchas ocasiones que a lo mejor eso es algo que también puede llegar a pasar, que yo como adulto quizá no tuve el acercamiento necesario con los profesionales o a lo mejor como con las oportunidades para poder haber recibido la intervención o el apoyo. Y resulta que a lo mejor ya que ahora tengo un hijo y que entonces identifico por información, por otros profesionales, que a lo mejor me lleva a acercarlo y decir que él tiene un diagnóstico del espectro autista, me veo identificado como adulto y claro. digo, ah, caray. Entonces, yo también tengo un espectro, por supuesto, sí puede pasar, ¿no? Y porque, que esa, ¿sabes? Es otra cosa de lo complejo, que pues no hay una persona igual a la otra, ¿no? Sí, Entonces, existe el ujú, cuadro clínico y del cuadro clínico cada persona tiene manifestaciones completamente diferentes diferentes, y cada persona es completamente diferente y de allí viene el nombre de ser un espectro, claro. ¿no? Como el espectro de colores, que Correcto. cada color es completamente diferente. Si lo movemos por aquí y para allá es Y hay otro mil color. combinaciones de Sí. colores, lo Y mismo pasa tonalidades aquí. Ujú. también. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo una pregunta que hace rato te quería hacer, pero ya que vamos cerrando. En 14 años de experiencia, de trabajo continuo con ellos, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Que hayas dicho, wow, me llegó o recibo esto. Bueno, desde niños que están muy ensimismados y que no tienen nada de producción de lenguaje y terminan hablando hasta por los codos, niños que su pronóstico era tan desalentador y hoy son totalmente Autónomos. independientes, van a la escuela y están teniendo éxito escolar, ya leen, ya suman, ya restan, ya hacen muchas cosas, hasta personas que adultas que ya están encontrando trabajo. Entonces, que después de tanto fracasar en el trabajo, ya están teniendo oportunidades laborales y verles, me escriban y me digan, oye, ¿sabes qué? Estoy, por fin ya encontré el trabajo, ¿no? Que yo quería. O bien, la semana pasada me decían, es que aquí en terapia y contigo, siento que nadie me está juzgando y eso es como muy alentador para mí venir a mi terapia y estar contigo y platicar contigo. Quiero siempre estar en terapia, ¿no? Entonces eso es Sí. lo más satisfactorio que he tenido en muchos, muchos años. Yo El creo que eso deber es, cumplido, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante también de poder hablar de todos estos temas, pero cuéntanos qué es Hablemos. ¿Qué es? Hablemos de autismo. hablemos de... Y nos Autismo. trajiste estas Unos pines chuladas muy Padrísimos, bonitos. ¿eh? muy Bueno, bonitas. es una campaña permanente de todo el año, todos los días. Hablamos nosotros, los que nos dedicamos a difundir el tema, hablar de autismo en el sentido general de hablemos todos juntos, hablemos de autismo, ¿no? Entonces es un hashtag que se utiliza en todas las redes sociales para publicar información, características y demás que se generan del día a día, ¿no? Entonces, este es un pin que se mandó a hacer de Hablemos de Autismo, es el logo de un infinito y están los múltiples colores de la diversidad funcional, Precisamente del espectro. sí, siendo parte de un espectro, ¿no? Todos tienen colores No. diferentes, porque pues es parte de el ser único, ¿no? Osvaldo, muchísimas gracias por la No, al oportunidad de venir contrario. a platicar con nosotros y poder de alguna otra forma concientizarnos, también sensibilizarnos y tratar de ser lo más empáticos nosotros desde nuestra perspectiva, de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final
de esta plática, pero no sin antes recordarle nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Viviendo tu Mundo al 100 con número, y ya va a salir precisamente este mes nuestra revista Viviendo tu Mundo al 100 con el título Iluminémonos por el autismo. Y tenemos a Gerardo Gaya que va a estar compartiendo con nosotros más información precisamente como lo hizo el día de hoy Osvaldo con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Gusto. en la ocasión el día de hoy. Nos vemos en la próxima Viviendo tu Mundo al 100.